Hablemos de dinero. Money. Un tema que a mí honestamente me cuesta muchísimo trabajo desde siempre, desde que trabajaba como godín en cualquier oficina, el negociar mi sueldo, el pedir un aumento, el decir, oye, me estás pagando muy poquito. Hablar de dinero con mi pareja siempre me ha costado un montón de trabajo. Entonces, imagínate cuando salí de ese mundo del godinato y comencé mi vida como emprendedora en el mundo del yoga, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Cometí un montón de errores y creo que no soy la única a la que le ha pasado, y por eso decidí hacer este video, como para contar un poco mi experiencia. No es que ya me la sepa de todas, sigo cometiendo algunos errores, pero me doy cuenta y digo, oh, no, ahí debí haber cobrado más. Al principio tenía primero como este síndrome del impostor que te dice, no, ¿cómo vas a cobrar tanto si vas empezando? Y después esta onda, esta creencia que tenemos de que el yoga es caridad, y entonces dices, no, es que estoy haciendo algo bueno por la gente, entonces ¿cómo les voy a cobrar? Te sientes mal cobrando por lo que haces y por tu conocimiento, o por lo menos a mí me pasaba. Si quiero detenerme un poco en este tema, contarte cada uno de mis errores, o por lo menos los más significativos, de los que sí saqué una enseñanza. Te crecen las alas y aprendes a volar de nuevo. Y después en dónde estoy ahorita y cómo lo estoy haciendo en este momento, que creo que ya puedo vivir del yoga, ya me está yendo lo suficientemente bien como para decir, ok, sí aprendí, lo estoy haciendo muy bien. No muy bien, pero lo estoy haciendo bien. Llevas un montón de tiempo y no aprendes nada. Yo comencé a dar yoga en ese oscuro 2020 en el que a todos nos encerraron en nuestras casas. Acababa de perder mi trabajo en un hotel muy importante aquí en Vallarta, si no es que el más grande. Te voy a dar una pista. Tienen un parque de diversiones y trabajar ahí, quien ha trabajado ahí sabe que es estar en el infierno mismo. No trauma. Entonces, cuando salí de ahí, juré que no volvería a una oficina. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Tenía mi certificación de yoga y un día estaba dando clases en la cancha de básquetbol del fraccionamiento. Una vecina se me acercó, me preguntó si sabía dar clases. Le dije, sí, por supuesto. Y entonces me dijo, deberías organizar un grupo. Y así fue, pedí permiso en el fraccionamiento, nos dieron permiso de hacer el grupo. Y yo dije, ¿y cuánto voy a cobrar? Un montón de gente se apuntó y un montón de gente dijo, ay, sí, está padrísimo y no sé qué, y las clases de yoga. Yo dije, cobrar por volumen. 50 pesos. Aparte de que era un momento complicado y también yo entendía que mucha gente se había quedado sin trabajo, que estaba trabajando medios tiempos o cosas así, todos estos ajustes que tuvimos en esa época de la vida. Comencé con un grupo más o menos decente, 6 personas, 3 veces por semana. Eso duró 3 semanas y para no hacerte el cuento largo, a los, pues no sé, yo creo que estuve como 3-4 meses dando clases y ya solo tenía una alumna, ¿no? Y se fue haciendo chiquito porque mucha gente regresó a sus trabajos, empezaron a conseguir otras maneras de hacer dinero, entonces ya no se les acomodaba, les ganaba el sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Al final de cuentas me quedé con una persona y decidí cerrar el grupo porque dije, ok, una clase grupal por 50 pesos, entendí que no era un buen negocio, aun cuando no tenía trabajo, ¿no? Podía usar ese horario en desarrollarlo en cualquier otra forma. Ese sería como el primer error, cobrar por volumen, el decir, es que el grupo son 20 personas, entonces si les cobro poquito y después se suma más gente, me va a ir increíble, ¿no? Porque la triste realidad es que aunque un grupo, ya sabes, el típico de, oye, tengo unos amigos y yo que queremos hacer yoga, nos das clases, ¿cuánto nos cobras? De esos 10 amigos, ¿cuántos realmente van a seguir yendo en 3, 6, 12 meses? Tienes que considerar que desafortunadamente esto no es una prioridad para la gente. Si te dedicas a cualquier actividad física, sabes que cuando viene una crisis, cuando viene una recesión, cuando la gente se queda sin trabajo, no tiene dinero, cuando los niños van a entrar a la escuela, lo primero que se ahorran es el gimnasio o sus clases de yoga. Eso es completamente normal. ¿Cómo lo puedes tú compensar? Lo que yo aprendí es no cobro ya por volumen, o sea, no importa qué tan grande o qué tan chico sea el grupo, cobro por clase. Es decir, le pongo un precio no estándar, que ahorita voy a ir a eso, pero le pongo un precio a ese grupo. Y si ese día a la clase fueron 3 personas y yo les dije son 1,000 pesos la clase, se reparten esos 1,000 pesos entre 3. Si resulta que si son 10 personas, pues ya les fue súper bien, ¿no? Ya les toca de 100 pesos. Si mis matemáticas son correctas. No cobres pensando que vas a tener grupos grandes, cobra pensando en que tengas ese ingreso constante, que siempre sea el mismo, no importa cuánta gente tengas. El segundo error que cometí, y que fue despuesito de cerrar ese grupo, fue el de subarrendar o el de aceptar ser la subarrendadora. Es decir, me contactan con una chica que tiene un local que ella renta en donde da gimnasia para niñas, ¿no? Y entonces me dice que está buscando una maestra de yoga porque las mamás de las niñas le pidieron
que hubiera algo que hacer mientras las niñas estaban en su clase. Entonces yo dije, está súper bien. Y ella me dijo, sí, tengo como 15 niñas. Yo dije, son como 15 personas. Oye, despacio, cerebrito. Y ahí todavía tenía yo mi síndrome del impostor, ¿no? Porque iba empezando, era mi segundo intento en esto del yoga. La verdad es que ahí sí no me acuerdo cuánto estaba cobrando. Estaba cobrando por mensualidad, pero estoy segura que era súper bajita, nada más para cubrir lo que me estaban cobrando de local. Yo dije que sí, me emocioné, dije perfecto, porque ahí ya van a estar las señoras, ya no tengo que moverme, van a llegar y todo maravilloso y todo va a empezar a fluir. Yo no contaba hasta que fui a ver el local y ya había dicho que sí, porque mensa. El local era una bodega gigante, ¿no? Y entonces no había muros, no, solo estaba como en un área pequeña, un poquito acolchonado con los espejos para toda el área de la gimnasia en piso, y después todos los aparatos. Tenían al fondo unas cosas para hacer parkour. Y la idea es que yo estuviera en el área donde hacen la gimnasia en piso, mientras las niñas estaban en los aparatos. Entonces yo dije, pues sí, está bien, no pasa nada. El problema fue que hacían parkour al mismo tiempo. Estaban las niñas en los aparatos, la música del parkour a todo lo que daba, y yo tratando de dar clases de yoga. ¿A cuántas mamás crees que le estaba dando clases de yoga? A ninguna. A ninguna. No fue ninguna, fue el abuelito de uno de los niños que hacía parkour. Y terminé dándole yoga en silla, porque el señor no se podía mover. Don Feli, era un sol. Entonces, igual, lo que me pagaba Don Feli era la mitad de lo que tenía que pagar de renta del lugar. Y después de 3 meses dije, no. De ahí, cuando le dije a Don Feli, ya no voy a venir a darle clases personalizadas, porque movimos muchísimo las clases, invertí en flyers, me fui a una plaza a repartirlos, lo promovimos en redes sociales, hicimos un montón de cosas. Y ya después me di cuenta que esto es bien importante, y este es como el punto, darte cuenta del lugar en el que vas a dar yoga. Cuando te ofrezcan un lugar, cuando te ofrezcan un espacio, obsérvalo todo. En este caso, el espacio en donde yo estaba pues no era muy adecuado, porque la música del parkour pues se escuchaba, estaba súper fuerte, y es entendible, ¿no? Los niños están como con toda la energía y todo, ¿no? Entonces chocaba mucho con la onda del yoga. Después, ya viéndolo fríamente, el local está arriba de una como refaccionaria. Abajo no hay estacionamiento, hay como 3 lugares y 2 siempre están ocupados por la refaccionaria. Está sobre una avenida, entonces tampoco es como que tenga mucha vista. Pareciera que sí, pero como está arriba de la refaccionaria, no te das cuenta que está ahí. Entonces tampoco era como muy adecuado. Después pensé, claro, las mamás vienen, dejan a sus niñas, pero no tienen en dónde dejar el coche, entonces se van. Si ellas hubieran pensado en eso antes de sugerir la clase de yoga, yo no hubiera estado ahí, pero todo pasa por algo, porque después Don Feli me dijo, ¿por qué no vienes a mi casa y me das clases personalizadas? Y dije, súper bien. Y dije, clases personalizadas, lo voy a intentar. Tercer error, cobrar súper mal las clases personalizadas y cobrarlas por clase. Don Feli fue mi primer víctima. Le empecé a cobrar 250 pesos por clase. Yo iba a su casa, llevaba las sillas, llevaba los bloques, llevaba los cintos, llevaba cobijas, me estacionaba y teníamos que llevar todo al área de la alberca. Entonces ahí iba yo cargando, porque el señor acababa de pasar por una operación del corazón, entonces no tenía mucha movilidad. Entonces yo cargaba todo, le daba su clase y después de regreso él me ayudaba con algunas cosas, no, tampoco le voy a decir que andaba de concha el señor, no, para nada, pero tampoco lo dejaba yo cargar tanto. El caso es que después de Don Feli se me sumaron 2 personitas más a clases privadas, igual, 250. ¿Por qué? Porque mi síndrome del impostor me decía que no podía cobrar más, que eso era lo que tenía que cobrar porque iba empezando. No importaba que les diera 3 veces por semana, a veces, porque el riesgo que corres con estas clases personalizadas es que te cancelen, ¿no? Y entonces ya después yo aprendí que tenía que cobrar por mensualidad, o tenía que cobrar de alguna manera en la que, ok, si no quieres tomar tu clase está bien, pero yo lo que te estoy cobrando no es nada más el venir y darte la clase, es el apartarte mi tiempo, es el diseñar la clase de acuerdo a tus necesidades, es el trayecto de un lado a otro, que ahorita voy a ir un poquito a eso, pero al principio sí me costó mucho trabajo el relacionar lo que quería hacer con el dinero que quería ganar, y creo que ahí perdí muchísimo, porque estuve así cobrando 250 pesos por clase privada cuando hay gente que las cobra en 1,000 pesos, fácil un año. Ya ahorita estoy en otra situación y ahorita también voy a profundizar en eso, pero sí me pasé.
creo que si te vas a dedicar a esto, tienes que confiar en ti, a lo mejor no entras cobrando 1,000 pesos, ¿no? Por la experiencia y por todo, pero sí creo que si te vas a dedicar a esto, tienes que entrar con toda la confianza del mundo y decir, mi trabajo cuesta, mi trabajo vale y las certificaciones no son baratas. Y si la hiciste bien, si le prestaste la atención que debías haber prestado, no nada más fuiste por tu diploma, sino que en verdad aprendiste, sácale provecho. No sabemos sacarle provecho a nuestros conocimientos y eso a mí toda la vida me ha costado. Cosa que aprendo, cosa que estudio, luego digo, ay no, pero ¿cómo voy a lucrar con eso? Si soy nueva. Pues todos empezaron allí, pero a mí me cuesta mucho trabajo o me costaba mucho trabajo y creo que es una barrera súper importante que tienes que superar prácticamente al principio de que empiezas con esto. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y ahora sí, lo que te decía al principio, una tarifa para todo tampoco va. Sobre todo en donde estoy yo, estoy en Puerto Vallarta, trabajo desde Conchas Chinas o de ese lado de Puerto Vallarta. Si conoces, sabes a qué me refiero, y si no, es de una punta de la bahía hasta Punta de Mita, que es el otro lado de la bahía. No es lo mismo el dirigirme a Punta de Mita, que me toma cierto tiempo, a ir hasta el otro lado de la bahía, que también me toma cierto tiempo. Los caminos son distintos, acá es autopista, acá es carretera, acá me tengo que meter a Puerto Vallarta, acá es más directo, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuánto gasto de gasolina para acá? ¿Cuánto gasto de tiempo para allá? El empezar a medir todo eso te ayuda a aprender a cobrar. Si me estás viendo en la Ciudad de México, Lo sé, lo siento. yo viví ahí mucho tiempo, entiendo que los trayectos, los traslados son bien complicados y no es que apliques tu tarifa dinámica como Uber, pero sí el ponerle ese valor de distancia, tiempo a tu clase, que no solo sea, pues es que es 1 hora, 1 hora y cuarto de clase, sino también el tiempo que te toma trasladarte de un lado a otro, incluso si tienes que comer en la calle porque no estás pasando por tu casa en ese momento de clase en clase, todo eso cuenta, todo. Y a mí también me costó un poco de trabajo, ¿no? Al principio, cuando tenía todas estas clases personalizadas, iba de clase en clase cobrando 250 pesos y no siempre me quedaban una cerca de la otra. Todo eso lo tienes que considerar. Otra cosa que sí hay que considerar es el mercado. En mi caso, aquí hay mucho mercado internacional. Sí cobras en dólares y sí cobras un poquito más. Porque esa onda de, ay no, porque es que ¿cómo voy a...? No, sí. Si traen dólares, si vienen de vacaciones, si vienen y quieren su clase de yoga en la playa, les cobras clase de yoga en la playa en dólares. Entonces también depende mucho del punto en donde lo des, pero para hacerte un cálculo más o menos. Yo de aquí de donde vivo a Punta de Mita me hago 1 hora y cuarto más o menos. Si la clase es de ese lado, son mínimo $200 y ya, así, porque es el tiempo de traslado, el tiempo de clase, el tiempo de regreso. Es muchísimo tiempo que valga la pena. Si estás en cualquier otro estado, si también estás en un lugar en donde puedes aprovechar el turismo, hazlo, porque ahí es en donde vas a generar mucho más dinero. A lo mejor no tienes una comunidad, que es lo que a mí a veces me pesa. Apenas este año empecé a trabajar como en estudios ya más fijo. Yo estaba trabajando solo en hoteles y clases privadas y al principio sí me fue un poquito difícil porque no tenía esa comunidad y no tenía un grupo de alumnos para organizar eventos o retiros o todo eso, pues realmente muy poca gente me conocía aquí como maestra. Ya ahorita ya tengo como algunos contactos y ya empiezo como a generar esa comunidad, pero si puedes acercarte al turismo de alguna manera, hazlo, porque de verdad ahí hay algo muy redituable y que vale mucho la pena. Un error que cometí recientemente, este es de este año, me contactaron para dar clases en un teatro. Y el trato era 70-30, 70 para mí, 30 para el teatro. No se iba a cobrar una mensualidad. En el momento, la plática con las personas que administran este teatro fue: nosotros nos encargamos de la publicidad, de moverlo en redes sociales, de crear videos, de hacer contenido, tralalala. Tú ven a las clases, si tienes conocidos, porque eran clases de prenatal, puedes llamarles, puedes venir, puedes promoverlo en ginecólogas, o sea, sabes, muy bien, vamos a hacerlo. Y sí, súper bien. La primera vez que se hizo publicidad hubo muchas llamadas, hubo muchos mensajes, pero yoga prenatal es muy complicado. Sí, muchas se animan, sí, muchas tienen como la inquietud, pues estás embarazada, a veces no tienes ganas, a veces sí. Entonces es muy inestable el mercado y evidentemente tienes que estarlas promoviendo todo el tiempo porque es un grupo que se mueve constantemente, ¿no? Van a tener a su bebé y se van. Logramos hacer un grupo de 4 personas, 2 se fueron a dar a luz casi luego, nos quedamos con 2. Yo
mandé a hacer flyers otra vez. Los fui a promover con ginecólogos cerca de la zona, a spas, fui hasta el consultorio de una psicóloga, fui a restaurantes, fui a farmacias, fui a un montón de lados, ¿no? A mover mis flyers, todo el show. Y el teatro se desentendió. Yo les decía, oye, pero pues hay que moverlos, hay que hacer. Sí, pues ya fuiste tú a hablar con las doctoras, ¿no? Y ya fuiste tú a hacer esto. Y ya. Yo sentí que hubo ahí como una falta de comunicación. En mi cabeza, ellas se habían comprometido a hacer la publicidad y a moverlo con los medios que ya cuentan, porque ya sus redes sociales están un poco más chonchas y tienen como más gente, tienen funciones cada fin de semana, entonces tienen como más flujo de personas, pero tal vez lo entendí mal, tal vez de su lado era más bien que ella se encargue y nos dé el dinero. Ahí creo que mi error fue que todo fuera de palabra. No hubo un contrato, no hubo nada escrito, no hubo nada que nos comprometiera a las dos partes a hacer nuestra parte, valga la redundancia, y al final fracasó. El teatro estaba en Nuevo Vallarta y justo ahorita están haciendo un montón de obras aquí en Vallarta, están haciendo un puente, están terminando la carretera, la autopista. Ya para cruzar en las tardes, un trayecto que me toma 20 minutos, me estaba tomando a veces hasta 1 hora. Era una locura. Y el regreso también. Entonces la clase era en la tarde, 7 de la noche, en lo que yo cruzaba, daba la clase y regresaba. Ya llegaba aquí casi a las 9:30, 10. Entonces dije, no. O sea, ni está yendo tanta gente, ni me conviene tanto desgastarme de esta manera, porque al día siguiente me levanto 5:30 para la siguiente clase. Entonces dije, no, me voy. Al final les di las gracias, me dijeron que sí, que a ellas tampoco les estaba saliendo, entonces bye. Lo que hice fue, afortunadamente las chicas que estaban yendo a la clase, que en ese momento eran 3, me dijeron, ¿sabes qué? Si queremos seguir. Una puso su casa, les cobré mensualidad y entonces hicimos ese grupito, ¿no? Y fueron pasando sus trimestres y ya justo ahorita estoy con una nada más. Llegué a un acuerdo con ella, no tan manchado. Aquí es una de esas veces en donde dices, bueno, voy a perderle un poquito, porque evidentemente tenía 3 mensualidades, ¿no? De repente me quedé con una, dije, es que es muy poquito. Y ella también fue muy comprensiva y me dijo, ok, ¿cuánto quieres subirle? Pero pues tampoco tan manchado, ¿no? No le podía yo subir el doble y decir, ya, porque solo estás tú. Entonces dije, ok, aquí le pierdo un poquito, pero la gano a ella como cliente y como recomendación después para sus amigas que se embaracen o cosas así. Entonces dije, órale va, le estoy dando clases a ella en su casa y está muy contenta, y al final pues así salió eso, ¿no? Entonces creo que al final, si vas a hacer este tipo de tratos con algún local, con algún sitio, con algún espacio, contrato. Siempre, que todo quede bien estipulado y que las dos partes hagan su parte. Y bueno, yo creo que como conclusión, al final sí el yoga es una cosa muy buena, sí el yoga le ayuda a mucha gente, es tu trabajo, aprende a cobrarlo como lo que vale mucho, justo porque le estás ayudando a la gente. No estás salvando vidas, no eres un médico y no vas a cobrar como si estuvieras haciendo una cirugía, pero valora mucho el trabajo y la preparación de la clase. El simple hecho de detenerte un poco antes, ya sea un día antes o unas horas antes de tu clase, para decir a dónde los quiero llevar, qué posturas vamos a hacer, qué quiero que sientan, cómo quiero que lo sientan, todo ese tipo de detalles son parte de, y a veces lo damos tanto como por hecho. Creemos que estamos cobrando solo por esa hora en la que estamos en el tapete, cuando a veces, como cualquier persona, te llevas el trabajo a casa, ¿no? Y si tienes algún alumno, alguna alumna con alguna condición que puede ser desde le falta un poquito de flexibilidad, le está faltando fuerza en los brazos, le está faltando X cosa, o tiene ansiedad, viene saliendo de una depresión, lo que sea, te lo llevas a tu casa y piensas cómo tu clase le puede ayudar a sentirse mejor. Todo eso cuenta. Y no te digo que le cobres más al que tiene ansiedad, pero sí valora un poco todo lo que haces por tus alumnos, por tus alumnas. Y si quieres vivir de esto, tienes que aprender a hacerlo. Y la situación está muy complicada, entonces no le dejes todo al universo, por el amor de Dios. ¿Y sabes qué se me estaba olvidando? Facturas. Es importante, si te van a pedir factura, asegúrate de que estés bien con el SAT, con el señor SAT. Yo estoy en el régimen simplificado de confianza, tiene algunas limitaciones, pero también es como mucho más sencillo declarar. Y calcula tu IVA. Siempre diles, sí, pero son tanto más IVA, porque si no, lo que van a hacer es a esa cantidad, si tú les dices son 1,000 pesos por clase, si tú no les dices más IVA, ellos van a tomar esos 1,000 pesos, de ahí reducen el IVA, te van a tocar a ti, no sé, 800 pesos, y el resto es el IVA. Entonces ahí sí, ponte bien trucha, siempre que des precios, es el precio más IVA. Y ya. Suena muy obvio, pero los que somos o éramos godines no consideramos esas cosas nunca jamás en la vida.
Y ya, ahora sí, eso es todo lo que te tenía que contar. Yo espero que sea de utilidad, que mucha gente de verdad empiece a tomar esto como la profesión que es. Es una cosa muy bonita y está bien padre dedicarse a esto. Y justo como está bien padre, pues hay que ser dignos con el dinero que ganamos. Escupimos grandes cantidades de dinero. Si estás comenzando en esto del yoga, mucho éxito, mucha suerte y que tengas muchos alumnos. Si te gustó este video, compártelo. Si conoces a alguien que está empezando, pásaselo. Y ya sabes, me puedes seguir en mis otras redes sociales. Los voy a dejar por aquí. Muchísimas gracias. Yo soy Brenda. Chao.